¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza. Capítulo 8. La primera parada de Lucius fue la tienda de artículos de magia negra de Borgin y Burkes en el callejón Nocturne, pero hoy no consiguió un trato con el viejo Borgin. El precio de Borgin era demasiado bajo y Malfoy estaba un poco enojado con él por aprovecharse de la situación. Por supuesto, no le habría vendido el diario a Borgin ni siquiera si hubiera hecho un trato. Porque Borgin era un hombre que sabía demasiado sobre artículos de magia negra y Lucius tenía miedo de que descubriera algo sobre el diario. Cuando terminó de esconder el diario, Lawrence también había guardado los libros de texto de segundo año. Lucius casi perdió el control de su rostro al ver una caja tan grande de libros. Lo único que podía pensar era, ¿qué demonios? ¿Qué pasa con todos los libros? Lawrence metió la caja dentro de la caja y luego puso encima los libros que Lucius había elegido. Hermione los miró. Son 51 galeones y 13 sicles. Lucius no pudo evitarlo. 51 galeones eran casi la mitad de su salario mensual. Y esta chica simplemente lo miró y dijo, ¿el precio? ¿A quién estaba engañando? ¿Estás seguro de que hiciste bien las matemáticas? Lucius miró a Hermione y dijo con altivez, ¿ni siquiera sabes usar una calculadora? Hermione hizo una mueca, sacó su calculadora y comenzó a hacer los cálculos, y los resultados fueron precisos. Lucius hizo una mueca, sacó su bolsa de dinero, sacó 52 galeones y los puso sobre el mostrador. Miró su bolsa desinflada al instante y se sintió mal porque los Malfoy estaban en una situación en la que tenían que pagar de sus salarios mensuales para mantener las apariencias. Aunque aparentemente era respetable, el señor Lucius era en realidad un trabajador a tiempo parcial, que apenas lograba mantener el equilibrio y cuyos ahorros crecían lentamente. Desembolsar los 52 galeones no era mucho, pero era tan repugnante como comerse una mosca. Lucius miró a Hermione y de repente recordó que su hijo había mencionado a esa chica pelirroja, sus ojos se entrecerraron levemente. Las familias de algunas personas van a morir de hambre solo para comprar estos libros. La idea de que los Weasley tuvieran que pagar 5 veces más y que el pequeño mestizo frente a él tuviera que desembolsar todo lo que había ganado en vacaciones hizo que Lucius se sintiera mucho mejor. Hermione miró hacia arriba y recordó el tipo de cambio entre el oro, galeones de oro y libras, 5 gramos de oro por galeón, 35 galeones requerían 175 gramos de oro, el precio actual del oro era de $355 la onza, lo que era casi 170 libras la onza, 31 gramos la onza. Hermione hizo algunos cálculos simples y descubrió que solo se necesitarían 960 libras esterlinas para cambiar 35 galeones, que su padre probablemente podría ganar en 1 o 2 días extras. A veces, a los médicos de Europa y América les resulta muy fácil ganar dinero. Por ejemplo, en París hay 3 instituciones especializadas en la realización de pruebas de ácido nucleico, 2 de las cuales cobran 50 euros. 65 euros más si no se tiene seguro médico, y la tercera ofrece un paquete adicional. 190 euros por prueba, resultados garantizados en 12 horas, servicio en inglés, francés, árabe y chino, lo que se puede llamar un servicio de ventanilla única. Siempre que el cliente disponga del dinero, seguro que se organizará adecuadamente. Por cierto, si quieres reservar una cita en esta clínica, tienes que pagar 100 euros por adelantado, y si cancelas la cita, el dinero no es reembolsable. El señor Granger podría haber conseguido de un plumazo los gastos de escolarización y manutención de su hija si hubiera concertado las citas con antelación, cobrado más dinero y acudido directamente al dentista. En Europa y Estados Unidos es tan difícil conseguir una cita con el dentista que algunos estudiantes tienen dolor de muelas en diciembre, piden cita y acaban arreglándose los dientes cuando vuelven a casa en primavera, pero, por supuesto, ese no es el camino correcto. Entonces la expresión de Hermione fue, ¿eso es todo? Y Lucius estaba muy consciente del cambio en la expresión de Hermione. Lucio. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Está bien, papá lo hará en 2 días extras, murmuró Hermione en voz baja. Esta declaración tomó a Lucius por sorpresa. Agarró su bastón y salió apresuradamente de la librería Flourish y Blotts. Lawrence esperó a que ella se fuera antes de enderezarse, escupir en la espalda de Lucius y regresar a su oficina para descansar. Hermione volvió a sentarse en su pequeño taburete y continuó leyendo. Tom se levantó y caminó con cuidado por el lugar donde Lucius había estado merodeando, encontrando finalmente el diario en la esquina de una estantería discreta.
Tom había estado reponiendo libros estos días, por lo que vio de inmediato el libro que no pertenecía a la librería. El diario era realmente llamativo porque parecía un libro antiguo. La cubierta parecía desgastada, las esquinas de la cubierta estaban dobladas y las páginas interiores estaban amarillentas. Un libro tan antiguo no debería estar en una librería llena de libros nuevos. Tom guardó silenciosamente el diario en su bolsillo. Obtuviste el diario de Tom Riddle, un diario en blanco aparentemente normal, perteneciente a Tom Riddle, de sexto año, con poderes extremadamente malvados en él. Tom sabía que ese diario era el Horrocrux de Voldemort, o mejor dicho, de Tom Riddle. Había decidido destruirlo de inmediato, pero antes de poder hacerlo, necesitaba exprimir hasta la última gota de coraje de Riddle. En cuanto a la erosión del Horrocrux, Tom tenía una vaga sospecha de que podría ser posible resolver el problema de la erosión. Fue debido a esta sospecha, y al hecho de que Riddle, de sexto año, todavía se consideraba humano, que Tom se atrevió a correr tal riesgo. Por la tarde, Tom regresó a su dormitorio en la tienda de varitas de Ollivander después del trabajo. Ese día, por primera vez, no practicó el tallado de runas, sino que se sentó en su escritorio y abrió el libro. Escribió su nombre en el diario, Tom Jode. Al cabo de un segundo, la tinta se desvaneció y fue absorbida por las páginas del diario, sin dejar rastro de la escritura. Entonces, una línea de texto se desbordó del papel, formando una frase con su tinta. ¡Qué coincidencia! Yo también me llamo Tom, soy Tom Riddle. Apoyando la punta del bolígrafo sobre el papel, dejando que el diario absorbiera la tinta, Tom de repente se dio cuenta de algo y cambió de bolígrafo. No quería escribir y escupir pasivamente la verdad. Debo preguntarte por qué un diario hablaría con alguien. Cuando Tom no respondió, el diario comenzó a hablar consigo mismo nuevamente. En realidad, soy un producto alquímico hecho por un graduado brillante. Tom no supo qué decir por un momento. Era una forma de intimidar a un joven mago que no había visto nada, pero si el diario de Riddle realmente era un producto alquímico, no era menos ingenioso que el sombrero seleccionador. ¿Entonces eres un graduado al nivel de los 4 fundadores? Como Tom no respondió, el diario comenzó de nuevo. Verás, tu nombre es Tom y el mío es Tom, así que, ¿hay demasiada gente llamada Tom en el Reino Unido? Preguntó Tom. Diario. Tom confundió el diario de Riddle con sus palabras. Quizás sea el destino. Y puedes comprobarlo. Mi creador se llama Tom Riddle, quien ganó un premio especial por su contribución. El periódico aclaró rápidamente su pensamiento. Tom. Entonces eres genial. Diario. Gracias por el cumplido. El diario continuó acercándose a Tom y, a medida que aparecían línea tras línea en la página, Riddle comenzó a preguntar sobre la historia familiar de Tom. Tom pensó por un momento y escribió en su diario. Yo era huérfano, crecí en un orfanato, luego sucedió algo malo y griega. Dejé el orfanato. Espera, ¿dijiste que también eras huérfano? Esta frase apareció de repente en el diario. Tom asintió con la cabeza y luego se dio cuenta de que el diario no podía ver sus movimientos, así que escribió sí en el papel. El diario permaneció en silencio por un rato, y luego apareció una línea. ¿Puedes contarme sobre tu infancia? Entonces Tom escribió una historia de hace mucho tiempo, una historia que todavía recuerda como una vida lejana. Nunca había visto a mis padres desde que nací. Siempre había vivido en un orfanato aislado, con paredes que lo separaban del mundo exterior y lo convertían en un pequeño mundo en sí mismo. En el orfanato había muchas reglas y las tías eran muy estrictas. Yo, en cambio, parecía tener un talento innato para reconocer cuando alguien me trataba bien o mal. Este don me hacía poco sociable, porque sabía que debajo de la sonrisa hipócrita siempre había malicia. Está absolutamente prohibido desperdiciar comida. Una vez una tía encontró una manzana a medio comer en la basura, preguntó quién lo había hecho, nadie lo reconoció y luego me obligó a comérmela. A veces había castigos inexplicables, por ejemplo, recuerdo que me quitaban los zapatos y me ponían descalza entre el piano y la pared, pero no recuerdo qué hice mal. Y la malicia de mis compañeros, un compañero tomó mi pasta grande, dijo que la reemplazaría por 10 pequeñas, pero hasta ahora no ha cumplido su promesa. Y el sacerdote que venía los domingos, cada vez que pasaba un rato a solas con un niño o una niña, el sacerdote los bautizaba. Los niños pequeños son débiles y estaban enfermos, el orfanato no tenía mucho dinero, entonces tuve que invitar al sacerdote, pero el bautismo no podía salvar almas inocentes. Luego me tocó a mí bautizarme y escapé por el muro, cuando tenía 7 años.
La historia de Tom, omitiendo algunos detalles, como los extraños recuerdos que a menudo aparecían en su cabeza cuando era niño, el extraño sistema que despertó a los 7 años y el hecho de que su juicio del bien y del mal era más instintivo e intuitivo, más parecido a la experiencia de vida que al talento mágico, incluso. El diario permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente surgió lentamente un párrafo. Tú y yo somos muy parecidos. Y luego el diario también habla de la experiencia de Ridley de ser acosado en el orfanato, pero su versión es más como la de un protagonista adolescente acosado, que usa sus puños y su talento mágico para pisotear a todos los que lo acosaron, luego es aceptado en Hogwarts, pero la casa a la que va no le gusta, soporta las humillaciones, logra destacar, gana popularidad y finalmente gana el puesto de prefecto. La historia de Tom es 90% verdadera, 10% falsa, y no sé cuánta verdad dice Ridley. Pero su historia es demasiado interesante, podría servir como esquema para una novela. Condenado al ostracismo a temprana edad, luego abofeteado y luego adoptado por una secta poderosa. Hogwarts, luego caído en desgracia, para pasar a Slytherin. Voldemort, entonces huérfano, probablemente fue considerado sangre sucia, y me temo que no tuvo un buen comienzo. Como resultado, resurgió y se convirtió en prefecto. Esta es una versión de fantasía de un texto de fantasía. Por supuesto, la historia fue eliminada más tarde, ya que el Tom Ridley del diario de Ridley solo tiene recuerdos de su propia vida hasta el 6º año. Ni siquiera sabe qué sucedió después de eso. Por cierto, todavía no te he preguntado, ¿de qué casa eres? El sombrero seleccionador quería colocarme en Slytherin, pero elegí Ravenclaw, porque había oído que Slytherin solo aceptaba magos de sangre pura y mestizos. La historia de Tom pareció tocar la fibra sensible de Ridley de una manera extraña, ya que una letra algo garabateada apareció en el diario y parecía que Ridley, dentro del diario, estaba muy agitado. Eres demasiado débil. Tienes que usar tu fuerza, usar tu talento. Es la encarnación de nuestra superioridad natural, el don que nos dejaron nuestros grandes antepasados. Utilicé mi fuerza para someter a los niños, para evitar que me intimidaran. En cuanto a las tías disciplinarias, creen que lo disimulan bien, pero sé que también me temen. Tom, es una sensación maravillosa sentir miedo, debes intentarlo. Por supuesto, todo es cuestión de fuerza, porque muchas personas, si no eres lo suficientemente fuerte, lo llevarán al siguiente nivel. Tom pudo ver que la vida miserable de su infancia había retorcido la mente de Ridley, y fue entonces cuando comenzó a adorar la violencia y a disfrutar del miedo. Su dominio no se basaba en la sangre, ni en los ideales, sino en el miedo. Y, por supuesto, en la anticuada teoría de la sangre pura. Bueno, ya he hablado suficiente por hoy, necesito digerirlo. Tom terminó voluntariamente la conversación y cerró el diario. Ridley todavía estaba demasiado débil para influir en el mundo real. Tom guardó el diario en un cajón y se transformó en su forma de unicornio. Tom también temía que Voldemort lo controlara sin saberlo y se convirtiera en cómplice de causar tragedias. Tom se preguntó si se hubiera convertido en el títere de Voldemort, habría causado más daño que Ginny. Habría un verdadero derramamiento de sangre en Hogwarts. Así que esta forma de unicornio es su resultado final. Si convertirse en unicornio no lo protegiera de la invasión de la magia oscura, entonces le escribiría a Dumbledore y le confesaría que había encontrado un poderoso objeto de magia oscura. Cuando Tom se convirtió en unicornio, una corriente cálida surgió de su interior, y una vez que fluyó por todo su cuerpo, Tom sintió un alivio inmediato, al darse cuenta de que, sin saberlo, había creado demasiadas emociones negativas en el tiempo que acababa de pasar con el diario, o que sus emociones negativas habían sido amplificadas por el diario. El unicornio resopló, como si quisiera sacarse la mierda de la nariz. Cuando Tom volvió a su forma humana, se sentía tan pegajoso y grasiento por el sudor que le cubría todo el cuerpo, que se estremeció de asco y fue a ducharse. En los días que siguieron, Tom no tocó ni una sola vez el diario de Ridley y pasó más tiempo tallando runas y, por supuesto, leyendo los libros de la librería Flourish y Blotts. Finalmente, Tom logró un gran avance en sus habilidades para tallar runas. Ollivander miró la runa durante un largo rato y dejó escapar un suspiro. Bien, tus runas ahora están calificadas. Ollivander quiso decir que estaban listos para ser tallados en la madera de una varita. Se puso de pie y le dio paso a Tom para que se sentara en su banco de trabajo. Ven, puedes empezar a fabricar tu primera varita. Ollivander sonrió con dulzura, como un viejo granjero que observa cómo su árbol frutal da frutos preciosos. Al mismo tiempo, trajo un gran cofre lleno de todo tipo de madera que había recolectado. Tom incluso vio en él algunas varas de bambú.
Elige la que quieras, es por cuenta de la casa. Ollivander era muy generoso, la primera varita de un fabricante de varitas no era algo que se podía dar por sentado, aunque sabía que la primera varita de un novato iba a ser una auténtica monstruosidad, pero no era algo que se podía dar por sentado. Después de pensarlo un momento, Tom cogió un trozo de madera, no una de las maderas más extrañas como el bambú o el bambú dorado, sino ébano. El ébano es de color negro, pero como es un material denso, resulta muy agradable de tallar y, como es pesado en la mano, le da una gran textura. A Tom le gusta más este material más denso. El señor Ollivander ha podado cada una de las maderas y no miden más de 20 pulgadas como máximo. Tom tomó este ébano, lo podó un poco, lo cortó a 15 pulgadas de largo y lo partió. Se había seleccionado la madera y había que elegir el núcleo. Tom ignoró la caja de materiales básicos de Ollivander y sacó una pluma azul brillante. Ollivander se sorprendió un poco. ¿Es esa una pluma de Okami? La tomó de la mano de Tom con cuidado y la miró con seriedad por un momento. No puedo creer que sea una pluma del ala de un Okami. Ollivander miró a Tom, pero no cuestionó el origen de la pluma. Recuerda, hijo, nosotros los fabricantes de varitas tenemos una regla básica de tratar de no matar. Solo compramos corazones de dragón de fuego a los comerciantes que los venden. Naturalmente, Tom tuvo que tomar prestada la pluma de Travieso, el Okami, y tuvo que persuadirlo durante mucho tiempo hasta que lo convenció de que le diera una pluma que estaba a punto de caerse. El Okami que tenía Tom se llamaba Travieso, una palabra española que significa travieso y que encaja con el carácter de un bebé Okami. Tom insertó cuidadosamente la pluma en la varita y luego comenzó a tallar cuidadosamente las runas en el interior de la varita. No hizo cambios. Las runas básicas habían sido cuidadosamente delineadas por generaciones de fabricantes de varitas y eran como una fórmula básica que era difícil de cambiar. Naturalmente, Tom no quería agregar nada más. Como cuando se calcula la energía potencial de un objeto aplicando la fórmula E igual mgh, Tom no iba a exagerar. Había un total de 7 runas. Tom las talló muy lentamente y tardó 1 hora y media en terminar el tallado. En el último paso, el señor Ollivander sacó un trozo fino de papel y lo pegó en la varita. Tardó 1 minuto en quitarlo. Las regulaciones del Ministerio de Magia establecen que todas las varitas deben tener una traza adjunta. Una vez añadido el trazo, Tom combinó las dos piezas de madera en una sola y creó una varita aproximada. El resto del trabajo consistió en lijar, pulir, encerar, añadir la base y otros toques finales. Cuando Tom terminó el último paso, había una varita sencilla y sin adornos sobre la mesa de trabajo. De hecho, era muy sencilla, sin ningún tipo de decoración. En cuanto terminó, el sistema envió una notificación. Primera varita creada con éxito. Talento de varitología desbloqueado, prueba de varitología completada talento. Varitología 8, superdotado tarea de avance completada, avance de varitología completado. Mejora de varita completada, el palo que hiciste ahora puede llamarse varita. Varitología nivel 1, 0, 200, Tom tomó la varita, apuntó al cuchillo de trinchar que estaba en la mesa, que inmediatamente aumentó varias veces su tamaño, luego Tom guardó la varita y el cuchillo volvió a su tamaño original. Cuando se utiliza una pluma de Okami como núcleo de una varita, la varita prefiere la transformación, comentó Ollivander, tomando la varita de Tom y mirándola con atención, tu varita está calificada. Puedes llamarte aprendiz de fabricante de varitas. Felicitó a Tom. Era normal que un fabricante de varitas enseñara a su discípulo las runas avanzadas que había dominado después de este paso, pero Tom era solo un aprendiz a tiempo parcial, y ni siquiera su maestro, y esa conexión no fue suficiente para que Ollivander le entregara las runas que habían pasado de generación en generación en la familia durante miles de años. Sabía que siempre habría un heredero en la familia. Lo que le había enseñado a Tom antes era lo básico, algo que cualquier fabricante de varitas del mundo sabría, y no le importaba enseñárselo. Pero Tom realmente tenía talento, así que Ollivander lo pensó por un momento y le entregó a Tom un panfleto. No tengo nada más que pueda enseñarte a continuación. Estas son algunas de las runas que he aprendido a lo largo de los años en mis intercambios por todo el mundo, incluidas algunas que no son comúnmente utilizadas por los fabricantes de varitas, todas están allí, tendrás que aprenderlas tú mismo, espero que aprendas algo. Tom le dio las gracias a Ollivander, le quitó el folleto y salió corriendo a estudiarlo por sí mismo. Después de que Tom se fue, Ollivander pensó en darle una nueva tarea. La tarea de Tom era llevar un inventario de las varitas que quedaban en el almacén de Ollivander, indicando la madera, el núcleo, la longitud y la posición, para que Ollivander pudiera explorar nuevas combinaciones de varitas.
No es un trabajo muy técnico, pero es mucho trabajo. Tom miró el folleto de runas por un tiempo y descubrió que las runas que contenía no encajaban en el conjunto estándar de runas, muchas de ellas significaban expansión, mejora, robo de vida, etc. Supongo que es cierto que los fabricantes de varitas buscaban runas suaves y neutrales de estabilidad, guía, concentración, etc. Y estas runas y sus ideas son simplemente lo opuesto. Pero Tom pensaba lo contrario. Ya que se trataba de tallar runas en materiales mágicos y hacer cambios en el flujo de la magia, ¿podría tallar runas en otros medios sin usar todo tipo de madera? Entonces le hizo esta pregunta al señor Ollivander, y Ollivander se quedó atónito por un momento antes de estallar en risas. Piensas exactamente como yo cuando era joven. También tuve la misma idea extravagante y, para ser honesto, quien haya tenido esa idea debería ser más un alquimista que un fabricante de varitas. La idea de Tom no era en absoluto descabellada. Simplemente quería fijar las runas y demás sobre algún tipo de soporte para solidificar la magia. No era un ejercicio innovador. Por el contrario, ya se utilizaba ampliamente en el mundo mágico. Las escobas voladoras eran las más exigentes desde el punto de vista técnico, la mayoría de las escobas de gama alta tenían magia curativa y las menos exigentes desde el punto de vista técnico eran las túnicas de mago. Muchas de las túnicas se curaban con magia autolimpiante y algunas se mantenían cálidas en invierno y frescas en verano. Tom no conocía los principios de esta magia, pero había desarrollado una idea propia. Ollivander fue a la habitación interior y usó el hechizo de levitación para recuperar un paquete largo y delgado de la esquina de la habitación. Tom tenía una vaga idea, pero no estaba seguro, hasta que Ollivander abrió el paquete. Dentro del paquete había un bastón de metal de 2 dedos de ancho y 2 metros de largo. Tom se quedó boquiabierto. El bastón es tan largo que no hace falta magia, sino acercarse al enemigo para noquearlo, ¿verdad? Al mirar el bastón, Ollivander suspiró. Yo era joven e ignorante, y siempre quise abrirme camino, así que hice este bastón a imagen de un antiguo bastón legendario. Entonces pensé, ¿por qué un bastón tiene que estar hecho de madera? Así que usé metal. Al ver la expresión de asombro de Tom, Ollivander se sonrojó de una manera inusual, como si fuera un hombre de mediana edad cuyos hijos hubieran descubierto las vergonzosas historias de cuando era joven. Ollivander tosió 2 veces. Básicamente, cada fabricante de varitas tiene un momento de fantasía. Cogió la varita con gran esfuerzo y la apoyó en el suelo. Esta varita es demasiado pesada, por lo que no puedes usarla para lanzar hechizos mágicos, por lo que los magos comunes no pueden usarla para lanzar hechizos. Luego lo pensé, y es más adecuada para magos que pueden lanzar hechizos sin varita, como Dumbledore. Tom se estremeció al imaginar a Dumbledore empuñando el bastón. ¿Por qué usaría una varita si pudiera lanzar hechizos sin ella? La imagen del bastón comenzó a cambiar gradualmente a la de una antorcha de luz solar. Ollivander no dijo nada, simplemente clavó el bastón en el suelo y una luz brillante apareció en la parte superior del bastón. Es realmente raro. Ollivander estuvo de acuerdo y dijo que la varita que había fabricado por capricho era extraña. No era muy útil como varita. Sin embargo, Tom había oído de Ollivander que el metal utilizado para fabricar la varita era un producto alquímico que podía almacenar cierta cantidad de magia. A Tom le pareció que el metal parecía interesante, así que le pidió un poco a Ollivander. Ollivander tuvo la amabilidad de darle a Tom todo el metal que le quedaba de haber fabricado la varita. Obtuviste 3 kilogramos de plata mágica. Plata pura que ha sido refinada por un alquimista y puede almacenar una cierta cantidad de magia. ¿Alguna vez has pensado en hacer la varita más pequeña? Tom pensó que al hacer la varita más pequeña y menos pesada, aún podría usarse. Ollivander sonrió tímidamente. Hice uno, pero no funcionó tan bien como una varita de madera. Tom se quedó sin palabras mientras guardaba la plata. Cuando regresó al dormitorio por la noche, eligió un trozo de plata mágica, cortó el bloque de metal en trozos del tamaño de una moneda con un cuchillo de trinchar y otros elementos hasta que el trozo de plata obtuvo el tamaño de una moneda, lo alisó y lo pulió. Afortunadamente para Tom, el metal no era muy duro y se podía tallar con un cuchillo de trinchar. Tom estaba jugando con una moneda de plata mágica del tamaño de un galeón de oro en su mano, pensó por un momento, escogió algunas runas y las talló lentamente. Iniciar, invocar, estabilizar, transmitir, flotar, encender. Runa final. Estas runas eran el resultado de la experiencia de generaciones de alquimistas y fabricantes de varitas que habían descubierto que si la magia corría por estos caminos, podían lograr un efecto particular. Gracias a ellos, Tom pudo seguir directamente los pasos de sus predecesores y realizar su propia investigación.
Cuando terminó de tallar las 7 runas en una formación específica, ya era demasiado tarde. Tom apagó las luces del dormitorio y la habitación quedó a oscuras. Tom vertió un poder mágico en su moneda de plata mágica, y luego, la moneda brilló débilmente. Tom soltó su mano y la moneda flotó en el aire. Incluso si Tom cortó el suministro de poder mágico, todavía estaba allí, brillando silenciosamente. ¿Está hecho? Tom había trabajado toda la noche, en efecto, haciendo una luz nocturna flotante. Pero esta luz fue creada por magia. Es más, Tom había desconectado la fuente de magia y todavía funcionó durante 5 minutos. Un juguete aparentemente trivial. Con un hechizo mágico, Tom habría tardado 5 segundos en lograr el mismo efecto, nada menos que flotando y brillando, y tardó 2 horas en tallar la moneda. Pero Tom todavía estaba satisfecho. Al día siguiente, cuando Tom llegó a la librería, que no estaba abierta, Lawrence, el encargado de la librería, estaba de pie afuera. Frente a él había 4 magos, 3 hombres y una mujer, un empleado más antiguo y 3 recién llegados. Los 4 magos llevaban una insignia con la letra M en la parte delantera de sus túnicas, el símbolo del Ministerio de Magia. Cuando vio a Tom, Lawrence le sonrió. Hoy no abrimos, así que tendrás el día libre. Esto agradó a Tom, pero no se apresuró y se quedó a un lado, esperando a ver qué pasaba. Cuando Lawrence terminó de hablar, el mago de pelo corto que encabezaba el grupo sonrió. Lamento haberte impedido hacer tus negocios. No hay problema, ¿quieres comenzar la inspección ahora? Con eso, Lawrence abrió la puerta de su tienda para invitar a los inspectores del Ministerio de Magia a entrar. El mago de pelo corto entró con una amplia sonrisa, miró los libros cuidadosamente ordenados en los estantes y, en lugar de apresurarse a comenzar la búsqueda, charló con Lawrence. ¿Cómo va el negocio? No es muy bueno, no habrá mucha actividad durante un par de días, dijo Lawrence. No tienes ningún artículo de magia negra en esta tienda, ¿verdad? Dijo el mago de pelo corto. ¿Ves lo que dices? Si abro una librería, ¿puedo vender artículos de magia negra? Los que venden artículos prohibidos están en todas partes, señaló Lawrence en dirección a Nocturne Alley. El mago de pelo corto no respondió, por supuesto que sabía que en el callejón Nocturne siempre se vendían cosas poco ortodoxas, incluso ilegales, y sabía que el callejón Diagon estaba lleno de tiendas decentes. Por eso había usado sus conexiones para inspeccionar las tiendas del callejón Diagon, ¿no? En cuanto al callejón Nocturne, se lo dejaban a los delincuentes del ministerio, como Arthur Weasley. Entonces, ¿qué tal si empezamos a inspeccionar? Ordenó finalmente. El equipo sacó unos palitos de formas extrañas y comenzó a sondear. Capitán, hay fluctuaciones. Sorprendentemente, en realidad detectaron las fluctuaciones de magia negra en un estante. La expresión del capitán se puso seria y sacó un espejo, pero este no reaccionó en absoluto, no dio ninguna advertencia. El capitán puso los ojos en blanco y dijo, ya les dije que el maldito dispositivo no era confiable, probablemente una falsa alarma. Les dijo a los tripulantes que guardaran los mandos. Los 4 hicieron una inspección rápida y se marcharon. Por supuesto, tomó la bolsa de dinero que Lawrence le había entregado en silencio y sin contemplaciones. Hoy, la mayoría de las tiendas del callejón Diagon están cerradas para inspección. El Ministerio de Magia ha dado un paso al frente esta vez y ha hecho redadas en busca de artículos prohibidos. Pero la mayoría de estos artículos están prohibidos y no tienen nada que ver con la magia oscura, solo un toque de travesura. Llaves que se encogen, teteras que muerden, etc. El coche Ford del señor Weasley no fue una excepción, si vamos a ser estrictos. Tom esperó un rato afuera de la tienda y finalmente llegó Hermione. Vamos. Hoy no hay trabajo, Tom le contó a Hermione lo que acababa de pasar. Eso es bueno, dijo Hermione, apoyando las acciones del ministerio. ¿Realmente necesitan limpiar todos los artículos de contrabando? ¿Cuáles son sus planes para hoy? Tom también estaba un poco conmovido. ¿Qué tal, por ejemplo, un viaje a Londres con Hermione? De repente, 2 búhos pasaron volando junto a ellos y les entregaron un sobre de pergamino amarillo. Oh, es la lechuza de la escuela. Hermione abrió la carta, dentro había una lista de libros escolares de segundo año. El contenido de la lista Hermione lo sabía desde hacía días, ahora lo sabía con seguridad. Hermione esbozó una pequeña sonrisa. Parece que el nuevo profesor es fan de Lockhart. Todos los libros que pidió son de Lockhart. Si Lockhart pudo ser nuestro profesor, debe ser increíble, con todos los libros que ha escrito, debe haber tenido algunas aventuras increíbles, ¿verdad? Hermione veneraba el conocimiento, pensaba que un hombre que había escrito tantos libros debía ser una persona increíble.
Tom puso los ojos en blanco. Bueno, parece que todo esto ha sido una pérdida de tiempo. Hermione calculó su salario y se dio cuenta de que todo el dinero que había ganado en las últimas semanas lo había gastado en comprar libros, y si añadía los libros que quería de la librería, probablemente necesitaría algo de apoyo de su familia. Tom, por su parte, no estaba preocupado, ya que ya había recibido su juego de libros. Pero Tom odiaba realmente el comportamiento de Lockhart. Él podía usar 2 o 3 libros por semestre, pero Lockhart quería que los estudiantes compraran 7. Eso es demasiado. Con la incorporación de un profesor como Lockhart este año, los Weasley acabaron directamente con sus ahorros. Es difícil imaginar cómo lograron los Weasley conseguir 5 juegos de libros de Lockhart, además de comprar túnicas y varitas para su hermana pequeña Ginny. Por lo que recordaba, Harry vio que la señora Weasley había sacado todas las monedas escondidas en Gringotts. Hola, Lockhart. Tom sacó a Hermione del callejón Diagon y la llevó a las calles de Londres. ¿A dónde?, preguntó Hermione un poco avergonzada, con la cabeza inclinada y sus pequeños zapatos de cuero marrón con lazos golpeando el suelo. Tom miró a su alrededor y fue a la heladería de la calle y compró 2 helados, 3 bolas, de vainilla, de yogur y natural. Los 3 mejores sabores son el de vainilla, el de yogur y el natural, seguidos del de chocolate, y el resto de helados son de primera calidad, lo que es un buen indicio de la calidad de los ingredientes. A las fresas y al mango se les ha añadido demasiado jarabe, y aunque estén hechos con los mejores ingredientes, se verán opacados por los sabores de las otras frutas y afectarán el sabor de la leche. Cuando Tom come helado, solo elige estos 3 sabores. Tom regresó con su helado. Ahora era bastante rico, su buen amigo y socio de negocios Yuri le había dado mucho dinero y recientemente había tratado de convencerlo de salir a hacer negocios, pero Tom tenía cosas más interesantes que hacer, así que lo rechazó. Tom le pasó un helado a Hermione y luego comió otro. ¿Te hará engordar? Hermione miró el helado y sonrió, pero aún así se negó. Mira, el helado está frío, ¿no? Tom lamió la bola de vainilla de arriba. Bueno, cuando comes helado, el líquido del interior se calienta a la temperatura de tu cuerpo y necesita absorber calor, quiero decir, absorber calor, ¿no? Entonces, todo el calor del helado lo absorbe él mismo. Hermione. Ella estaba muy confundida, parecía que Tom estaba hablando en círculos, pero parecía tener sentido, pero ella respondió rápidamente. No sé cómo discutir contigo, pero ya comí. Es imposible perder peso después de comer, ¿no? ¿Cómo puede haber algo tan bueno en el mundo? Tom no se impresionó por esto y miró a Hermione con una sonrisa. Es bueno para una chica ser un poco carnosa. Y, naturalmente, consiguió conectar 2 golpes. Y así, los dos pasearon por las calles de Londres, que tuvo la suerte de disfrutar de un día soleado poco común. En verdad, las capitales de los 2 países de Europa Occidental, Inglaterra y Francia, son fascinantes cuando llueve. Algunas personas tienen la suerte de ver el sol cuando está nublado cada vez que pasan por París. Tom tenía buen ojo, vio una imprenta al final de la calle y se dirigió inmediatamente hacia allí. Por coincidencia, ambos estaban hablando de sus libros de texto para el nuevo año. No hace falta que compres los libros de Lockhart, tengo una colección completa, puedes llevártelos. Tom era generoso. No había diferencia entre los libros de Lockhart y las novelas que se vendían en la librería Muggle. Ah, sí que hay una diferencia. Otros autores superventas no hacen que las portadas de sus libros parezcan películas, y a Tom todavía le cuesta mirar todos los días la enorme cara de Lockhart sonriéndole. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No tendrás libros? ¿Tenemos que leer el mismo juntos? Hermione se imaginó a los 2 sentados juntos en clase leyendo un libro, y se emocionó un poco. Debe ser agradable leer con tu mejor amiga. No, ¿no hay una imprenta allí? Tom ignoró los pensamientos de la niña y señaló la imprenta con cierta emoción. Hermione lo miró y dijo, Dios mío, Tom, no estarás pensando. Inmediatamente entendió lo que Tom quería decir. Los libros de Lockhart eran en su mayoría narraciones, intercaladas con fotografías, nada especial, así que incluso si eran copias muggles, no importaban en absoluto. Es una copia pirata. Dijo Hermione enojada. Hermione, ¿de verdad crees que es razonable utilizar 7 copias de un libro de texto para una materia en un año escolar? Tom miró a Hermione.
La profesora McGonagall utiliza la guía para principiantes de la transformación durante 2 años, las 1000 hierbas y hongos mágicos para pociones se siguen utilizando hasta el 6º año, y la historia de la magia se puede utilizar hasta la graduación, así que ¿por qué un profesor de defensa contra las artes oscuras, que probablemente enseñará solo 1 año, debería utilizar 7 libros? Y, por cierto, la mayoría de los anteriores solo cuestan 1 o 2 galeones, mientras que una de las grandes obras de Lockhart cuesta 5. Hermione se quedó boquiabierta, su mente estaba tan confusa que apenas pudo comentar el comportamiento de Tom por un momento. Hermione, no todos viven tan prósperamente como tú, yo solo ayudo a los demás a mi manera. Tom dejó caer estas palabras y entró en la imprenta. Para ser justos, los derechos de propiedad intelectual no pueden ser violados. Pero el propio Lockhart tampoco está limpio. Sus historias fueron robadas de otros magos. Los recuerdos que eran tan preciados para esos magos les fueron arrebatados por Lockhart. Probablemente sintieron un vacío repentino en sus mentes, ¿no? Tom odiaba a Lockhart. Sí, Lockhart no tenía a Voldemort en la cabeza, no era un mortífago, no propagó el virus del hombre lobo, no era un espía del ministerio, pero Tom odiaba al hombre. Tal vez exista un aventurero que haya viajado hasta los confines de la Tierra, que haya sobrevivido a todos los lugares misteriosos, que haya encontrado compañeros con ideas afines, pero cuyos compañeros hayan caído en misiones, cuya alma puede quedar atrapada donde no hay viento. El aventurero no se detuvo, cumplió el último deseo de su compañero y siguió adelante, conquistando la naturaleza. Entonces, se encontró con un joven con una gran sonrisa en su rostro. Y luego, no más. La historia del aventurero terminó, nadie sabía su nombre, sus amigos, su historia, su todo fue reemplazado, manipulado. Si Lockhart no hubiera terminado en el lado equivocado de alguien que Dumbledore conocía, me temo que un hombre así habría seguido haciendo olas, habría seguido disfrutando de los víctores, la admiración, la adulación frente a las cámaras, habría seguido vaciando los bolsillos de los magos de galeones de oro ilimitados. Tom no puede permitirse pagar a gente así. Misión desatada. El olvido es la muerte definitiva, se muere 3 veces en la vida. La primera, cuando el corazón deja de latir y la respiración se detiene, se declara la muerte biológica. La segunda, cuando se te entierra y la gente asiste a tu funeral vestida de negro, se declara que ya no existes en la sociedad, que has desaparecido de la red de relaciones, se declara la muerte sociológica. Y la tercera, cuando la última persona del mundo que te recuerda te olvida, entonces, mueres de verdad. Serás borrado del universo entero. Objetivo de la misión: privar a Gilderoy Lockhart de los recuerdos que se llevó consigo. Recompensa de la misión: notas de Lockhart. Se dice que en algún continente lejano, si la voluntad del hombre es lo suficientemente fuerte, los dioses posarán su mirada sobre él. En ese momento, tal vez la voluntad de Tom fue lo suficientemente fuerte como para desencadenar una misión en el lado del sistema. Lockhart. Tom entrecerró los ojos. La imprenta a la que se refería Tom no era una de esas pequeñas tiendas especializadas en fotocopias e impresiones por unos 10 centavos la hoja. En el Reino Unido no había tiendas especializadas en eso, pero las oficinas de correos y los estudios fotográficos ofrecían fotocopias básicas. Si Tom quería hacer copias de libros enteros, tendría que acudir a una imprenta profesional. Afortunadamente, siguiendo su instinto, encontraron una impresora de este tipo. Se encontraron con una impresora de este tipo. La tienda era pequeña, y lo primero que vieron al entrar fueron casi un centenar de impresoras y un par de ordenadores de sobremesa grandes, que parecían tontos y aún más tontos, pero estaban lejos de ser baratos. Tom sacó su bolsa con todos los libros de Lockhart y, antes de venir aquí, quitó la cubierta del libro, que se puede reparar más tarde con un hechizo. En los años 90 se crearon las fotocopiadoras digitales, que presentaban una novedad muy importante: la posibilidad de realizar varias copias en un solo escaneo, lo que redujo enormemente el tiempo necesario para realizar las copias. El personal de impresión tomó las páginas y se puso a trabajar con todas sus fuerzas, y media hora después Tom salió de la tienda con 20 juegos de copias encuadernadas de toda la colección de Lockhart, que eran mucho más baratos que comprar los libros. La impresión de libros es una práctica habitual para muchos estudiantes internacionales. ¿Qué pasa si los libros de texto del profesor son demasiado caros? ¿Se compran de segunda mano o se buscan versiones electrónicas para imprimir? Más de 100 libros, una bolsa llena de libros y 2 bolsas grandes y muy pesadas. Con una bolsa así, no podían ir de compras. Los dos tomaron un taxi hasta la calle que estaba frente al caldero chorreante.
Tom encontró una empresa de mensajería de lechuzas en el callejón Diagon, abrió la puerta y entró. La madriguera, donde vive la familia Weasley, era una construcción pequeña y torcida con un pequeño jardín y 4 o 5 chimeneas en el techo. Detrás de la casa hay un gran jardín con un estanque lleno de gnomos. En los últimos días, la madriguera ha dado la bienvenida a un nuevo huésped. En cuanto al hardware, la casa estaba un poco menos cuidada que la casa de los Dursley en Private Drive, donde todo estaba en orden y limpio, una casa estándar de clase media moderna donde todo estaba bien, el único inconveniente es que no se sentía como un hogar para Harry. No fue así en la madriguera, donde Harry se sintió como en casa por primera vez. Hoy, mientras desayunaban, Harry recibió una carta de Hogwarts, con billetes para el expreso de Hogwarts y una lista de libros para el nuevo año. Mirar la larga lista de libros de la lista les dio a los Weasley un poco de dolor de cabeza. Incluso cuando Fred y George estaban comiendo, sus cuerdas vocales no estaban inactivas y los dos estaban charlando sobre el contenido de la carta. Supongo que lo más probable es que el nuevo profesor sea una bruja, casi todos los admiradores de Lockhart son brujas, dijo Fred. No pienses en eso, dijo George al ver la mirada cada vez más peligrosa en el rostro de su madre, y se apresuró a cambiar de tema. Los libros de Lockhart son muy caros. Encontraremos una manera, dijo la señora Weasley, luciendo un poco preocupada, pero como si no fuera gran cosa y no tuvieran que preocuparse por eso. Pero obviamente, muchos de los artículos de Ginny serán comprados de segunda mano este año. Ginny es la hermana menor de Ron, la hija menor de los Weasley, y cada vez que Harry le hablaba, toda su cara se ponía tan roja como su cabello. Mientras hablaban, el hermano mayor de Ron, Percy, entró en el comedor completamente vestido, con su insignia de prefecto brillando en su chaleco tejido. Era extraño llevar la insignia de prefecto en la casa, pero Percy siempre había insistido en ello. De repente, varios búhos grises se unieron y volaron con un paquete grande, dejándolo caer al suelo frente a Fred. «Fred, ¿qué es esto?» La señora Weasley se puso alerta de inmediato. «Mamá, es George». Fred hizo una de sus bromas habituales y abrió el paquete. «Parece un montón de libros». «Merlín, ¿cómo puede alguien enviarte libros?» La señora Weasley parecía atónita, no solo ella, sino todos en la casa Weasley estaban atónitos. Percy había dejado caer las rebanadas de pan que tenía en las manos sobre la mesa. A sus ojos, que alguien le enviara libros a su hermano era más increíble que reprobar sus propios exámenes en todas las materias. Ron hizo un ruido extraño. Se había ahogado, y mientras se limpiaba la papilla de la tráquea, preguntó: ¿Y de qué tratan estos libros? La pregunta de Ron fue directa al grano. Fred abrió la carta en el paquete y, al mirarla, una expresión de alegría y sorpresa lo invadió, y George, que estaba a su lado, se inclinó y, leyendo la carta, mostró la misma reacción. Mamá, en realidad, bueno, realmente no deberíamos comprar más esos libros de Lockhart, dijo Fred de repente. La señora Weasley parecía sorprendida, le costaba creerlo. ¿Se acababa de resolver un problema para toda la familia? Pero si no necesitábamos comprar libros, Ginny podía comprarlo todo de primera mano. La señora Weasley tenía una buena idea de cómo sería sin la carga de los libros de texto. Ella estaba un poco conmovida. Bueno, hay un amigo que nos envió algunos juegos de libros de Lockhart impresos por muggles, dijo George. ¿Impreso por muggles? El señor Weasley captó la palabra clave. Fred parecía extraño, miró rápidamente el libro de arriba y luego dijo con confianza. De hecho, son libros muggles, nada en las imágenes se mueve. Como las páginas se imprimían colocándolas en una abertura de la fotocopiadora, a Tom no le preocupaba que el empleado muggle viera las páginas en movimiento y filtrara el secreto. El señor Weasley se interesó inmediatamente, tomó el libro en las manos de su hijo y lo miró con atención. El papel del libro era un papel de imprenta elegido por Tom, con un ligero tinte amarillento en el proceso de blanqueo y la textura de pulpa de madera pura. La edición de Flourish and Blotts Bookstore está en papel de pergamino de imitación, que se siente un poco mejor que el papel de Tom, pero de cualquier manera, ambos papeles brindan una experiencia de lectura mucho mejor que el aburrido papel blanco de imprenta. La cubierta del libro estaba hecha de un material extraño, no de metal ni de cuero, que el señor Weasley sabía que era un invento muggle llamado plástico. La cubierta de plástico llevaba el título del libro en letras elegantes: Recreación con la Bansee. El señor Weasley repasó las páginas y vio que el estilo de escritura era, en efecto, el de Lockhart, y que podía estar seguro de la autenticidad del contenido del libro. Luego vio una ilustración de un pequeño pueblo en un hermoso paisaje, que parecía un lugar sencillo.
Era una imagen normal, pero el señor Weasley estaba emocionado de que todos los objetos en la imagen estuvieran quietos. Es increíble cómo lo hacen los muggles, cuando todo está quieto en una imagen. Harry ni siquiera se molestó en mirar hacia los lados. Era ridículo que las imágenes se movieran. La señora Weasley también tomó un libro y lo miró atentamente durante un rato. En realidad, es el nuevo trabajo del señor Lockhart, pero estas imágenes están todas impresas de forma tenue, el hecho de que no puedas ver su cara me parece una ventaja. De alguna manera, Fred tenía pocas ganas de vivir hoy. La mirada de la señora Weasley se volvió peligrosa. Por suerte, allí estaba George, que una vez más intervino y cambió el tema para su hermano. ¡Genial! Mamá, en lugar de comprar libros nuevos, el dinero ahorrado nos permitirá comprarnos unas túnicas nuevas. Al mismo tiempo, entró en acción y repartió los libros que había recibido. Perky también miró hacia arriba. Quiero comprar una pluma nueva. Ginny no habló, solo miró a su madre. Harry se sentía un poco avergonzado cada vez que se hablaba del dinero. Quería ayudar a la familia con todo el corazón, pero tenía miedo de herir sus sentimientos haciendo algo imprudente. Así que se concentró en su cereal. Este amigo es muy rico, estos libros no deben ser baratos, ¿verdad? Ron acarició suavemente el nuevo libro que había recibido, sintiendo el olor a tinta. Harry, los muggles necesitan hacer tantos libros. Debe ser muy difícil. Harry, que fue nombrado, no pudo esconderse, por lo que solo pudo explicarles a los Weasley cómo funcionaba la fotocopiadora. El señor Weasley se quedó estupefacto y se le ocurrió la idea de construir una fotocopiadora. Tom realmente no tenía intención de ganar dinero, solo estaba ofreciendo los 20 juegos de libros a cambio de un juego de juguetes de broma de los Weasley. Para Fred, fue lo mismo que darles los libros. Mientras la familia discutía qué comprar en el callejón Diagon la semana que viene, Fred le guiñó un ojo a George y ambos abandonaron el comedor en silencio. Fred tenía que ir a guardar los juguetes de broma que había inventado, así que necesitaba evitar a su madre. De lo contrario, se llevaría una sorpresa. Mientras Fred y George alegremente volvían arriba para recoger sus productos de broma, la profesora McGonagall, la subdirectora de Hogwarts, fruncía el ceño con angustia. Tenía un pequeño problema de su lado. Frunció el ceño al ver una nueva carta de una lechuza y tuvo el presentimiento de que alguien en Hogwarts también tendría que comunicarse con esta familia. Pero estaba demasiado ocupada para hacerlo ella misma. La profesora McGonagall estaba muy ocupada, tenía cartas de admisión que escribir, todo tipo de preparativos tediosos para el comienzo del año escolar y, como profesora de transformaciones, tenía muchas reuniones y cartas para pedirle consejo personal. De hecho, gran parte de este trabajo debería haberlo hecho Dumbledore, pero el hombre tenía tendencia a tantear el terreno y poner todo el trabajo sobre los hombros de la profesora McGonagall, lo que ocupaba todo el tiempo de esta. Pero no se puede culpar a Dumbledore, su objetivo era entrenar y preparar a su sucesor, un anciano de más de 100 años, era hora de entrenar a su sucesor. Pero es cierto que la profesora McGonagall tiene mucho que hacer. Parte del trabajo de la profesora McGonagall era guiar a los jóvenes magos de familias muggles. En teoría, la profesora McGonagall podría haber pedido ayuda a otros profesores, pero el problema es que todos los profesores se toman el verano libre, y no todos están de acuerdo en hacer horas extra como la profesora McGonagall. Detrás de cada cabeza hay una secretaria / asistente / subordinada que trabaja horas extra hasta vomitar. Originalmente, había otra opción. Hagrid, aunque su tamaño da un poco de miedo, puede considerarse experimentado en el manejo de familias muggles. Pero Hagrid tenía cosas más importantes que hacer este verano, y el profesor Dumbledore había dispuesto que él cuidara de los animales del profesor Sylvanus Kettleburn en la clase de cuidado de criaturas mágicas durante este tiempo. Así que la profesora McGonagall estaba en un dilema. Necesitaba a alguien que fuera capaz de hacer trabajo de reclutamiento, que conociera el mundo muggle, y que aceptara trabajar horas extras durante las vacaciones, que contribuyera con la escuela durante las vacaciones. ¿Quién cumple con esos criterios? La profesora McGonagall frunció el ceño por un momento, y luego alguien le vino a la mente. Ella sonrió y comenzó a buscar sus planes de lecciones y notas. Entonces Tom recibió un paquete después del que había enviado. La abrió y vio 2 cartas, una bolsa de dinero y 2 cuadernos. Una de las cartas le resultó familiar, ya que era una carta de admisión de Hogwarts. Porque en la portada estaba escrito con tinta verde brillante lo siguiente: segundo piso, 17 Burlington Place, Eastbourne, East Sussex. A la señorita Peggy Grossman. El sobre también contenía el escudo de Hogwarts.
Al principio, Tom pensó que el paquete había sido enviado al lugar equivocado, pero después de leer el contenido de la segunda carta, se dio cuenta de que era para él. La profesora McGonagall está intentando atrapar a una familia dura. Tom se dio cuenta de las intenciones de la profesora McGonagall. Era un hombre muy ocupado, con 2 trabajos a tiempo parcial y mucha lectura por hacer, pero la profesora McGonagall le estaba dando demasiadas cosas. Los 2 cuadernos y los planes de clase le proporcionaron a Tom el conocimiento suficiente para llevar la teoría del conocimiento de la transfiguración al nivel 2. Pero lo más importante es que Tom no era reacio a este tipo de cosas, así que regresó a su dormitorio, empacó sus cosas, se tomó 2 días libres del trabajo y se fue a Eastbourne. East Sussex, 8 horas no era el mejor momento para que Tom llegara, estaba lloviendo en Eastbourne cuando llegó. Menos mal que no hacía viento, de lo contrario Tom se habría mojado. Debido a la lluvia, estaba muy nublado. Cuando Tom llegó al 17 de Burlington Place, se encontró con una villa de 2 pisos con un pequeño patio de estilo europeo occidental. Está un poco desordenada, pero en general tiene un aspecto bastante agradable. La lluvia seguía cayendo sin parar y ya había agua en el patio. En el patio había una especie de estanque que albergaba varias plantas acuáticas. En ese momento, había un gato forcejeando en el estanque. De alguna manera, este gran gato naranja había caído al estanque. Estaba en las últimas y podría haberse ahogado en cualquier momento. Las cortinas de la ventana lateral del primer piso se bajaron lentamente, y dentro una chica de aspecto muy delicado está eligiendo qué ponerse hoy. Un chaleco negro y una blusa de manga corta azul claro. Una camisa de manga larga con una pequeña falda negra. Un uniforme que se parece un poco al uniforme de una mucama. Los 3 conjuntos están perfectamente dispuestos sobre su cama, que también está muy bien hecha y apenas tiene arrugas en las sábanas. Un pequeño oso pardo descansa erguido en medio de la almohada y, con el suelo limpio y los muebles ordenados, es fácil ver que la dueña de este dormitorio es obsesiva compulsiva. Le gusta tener todo bajo control, sin ningún desorden. La niña finalmente eligió una camisa de manga larga con una falda negra. Con una leve sonrisa, se quedó de pie junto a la pared del dormitorio, mirando la pared llena de trofeos, medallas y certificados. Pero cuando sus ojos recorrieron la carta que estaba sobre la mesa, finalmente sus ojos brillaron con un dejo de confusión. La carta decía que la habían aceptado en una escuela llamada Hogwarts, lo cual estaba bien, era normal que una chica brillante como ella fuera aceptada en todo tipo de escuelas, pero esta era una escuela para magos. Eso fue un poco loco. El padre de Peggy instintivamente pensó que era una broma, pero Peggy tenía algunas dudas. ¿Qué haría si el mundo mágico hubiera irrumpido en su pequeño mundo sin ningún motivo? De repente, sonó el timbre. Peggy se estremeció, tenía la sensación de que el visitante tenía algo que ver con Hogwarts. El padre de Peggy, el señor Grossman, abrió la puerta y vio a un joven apuesto parado afuera con un paraguas, vestido con una túnica negra de mago, y preguntó cortésmente, ¿es esta la casa de Peggy Grossman? Soy Tom Yorell, un estudiante de 2º año de Hogwarts, y estoy aquí para ayudarlo con el proceso de preadmisión. El señor Grossman se quedó un poco desconcertado. El autor de esta broma se la estaba tomando demasiado en serio, ¿no? Y que alguien viniera a la casa específicamente, justo cuando empezaba a recordar cuál de sus socios comerciales tenía tan mal gusto, ocurrió algo incomprensible. Observó cómo el adolescente agitaba la mano y una masa naranja salía volando de su estanque. Este gato se está ahogando en tu fregadero. ¿Es tu gato? Dijo el adolescente. No, dijo el señor Grossman inconscientemente. Tom sacudió la cabeza, sostuvo suavemente en sus brazos al gato naranja moribundo y miró al señor Grossman. El señor Grossman reaccionó rápidamente y dejó entrar a Tom. No era de buena educación dejar a la gente bajo la lluvia. Tom entró en la villa y cerró el paraguas. La lluvia se deslizó por el paraguas y goteó al suelo, donde se acumuló en un charco y ensució el piso limpio. Tom estaba un poco avergonzado, así que volvió a señalar el suelo. Escoberjifi. La mancha de agua desapareció. Tom colocó suavemente el paraguas en un soporte y luego, sosteniendo al gato naranja en sus brazos, le preguntó al señor Grossman, ¿podemos hablar? Al poco rato se sentó a la mesa de los Grossman, donde el señor Grossman le sirvió una taza de chocolate caliente. Tom miró el interior. Limpio, ordenado, con electrodomésticos nuevos y, teniendo en cuenta la ubicación de la casa, los Grossman se encontraban en una buena situación económica.
El señor Grossman también miró a Tom. El invitado inesperado era muy joven, con su pelo negro semilargo, ojos negros profundos y rasgos que hacían que el chico pareciera bastante atractivo. Su túnica negra de mago añadía un toque de misterio a su apariencia. Al pensar en lo que acababa de hacer, el señor Grossman quedó convencido de su identidad. Grossman preguntó con cierta formalidad: «Entonces, ¿la magia es real? ¿Peggy realmente va a ir a una escuela de magia?» «Sí, señor Grossman, su hija ha sido aceptada en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de magia número 1 de toda Europa y del mundo». Tom tomó un sorbo de su chocolate caliente y, tal como lo había hecho la profesora McGonagall en su día, le presentó al señor Grossman el mundo mágico. «Bueno, Minerva McGonagall, la subdirectora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, me ha pedido que venga aquí a invitar a su hija a Hogwarts». El señor Grossman dudó por un momento. Era una decisión difícil de tomar para él. Aceptar significaba que su hija, que había estado con él desde que era una niña, lo dejaría por un mundo completamente nuevo para él y no podría ayudar en absoluto. «Disculpe, pero Hogwarts es una escuela de varios años. ¿Tiene que ser un internado? Quiero decir, ¿es posible que sea una escuela de día?» El señor Grossman probó suerte. Pensó que si Hogwarts era una escuela de día, entonces vería a su hija todas las noches, y en ese caso, no sería gran cosa aprender magia. Desafortunadamente, Tom había roto su burbuja sin piedad. Hogwarts era una escuela de 7 años en las tierras altas de Escocia y no aceptaba estudiantes externos. Hogwarts es una escuela que existe desde hace más de 1000 años, mientras que el Ministerio de Magia británico tiene solo 300 años. Todos los graduados de Hogwarts han encontrado trabajos bastante decentes, y vale la pena señalar que todos los ministros de magia han sido graduados de Hogwarts. Y su hija solo tendrá 18 años cuando se gradúe, por lo que tenía muchas opciones. Tom analizó las ventajas de ir a Hogwarts para el señor Grossman. Al ver que el señor Grossman todavía dudaba, Tom dijo: «¿Por qué no escuchar la opinión de Peggy?» «Osito, ven aquí, hay algo de lo que hablar», llamó el señor Grossman a su hija. Tom pensó que era muy interesante. Era la primera vez que veía a un padre referirse a su hija como oso de miel. Había oído miel y cariño, etc. con más frecuencia. Esta era la primera vez que había oído a alguien llamar a su hija así. Peggy Grossman bajó las escaleras. La falda negra y la camisa blanca lucían elegantes. Cuando llegó a la mesa, el señor Grossman también le ofreció una taza de chocolate caliente, su bebida favorita. Ella se sentó tranquilamente a la mesa como un ángel y bebió el chocolate caliente de la taza. Después de tomar varios sorbos, miró a Tom. «Estás interrumpiendo mi vida». Su voz era agradable, pero estaba claro que el mundo mágico se había entrometido en su vida sin ningún motivo, y estaba un poco molesta. «Tu destino se decide al nacer, ya sea que vengas de una familia mágica o mugle. Cada niño con talento mágico es colocado automáticamente en la lista de admisión de Hogwarts tan pronto como nace, sin excepciones». Tom dijo esto, pero en su mente recordó lo que la profesora McGonagall le había dicho cuando lo conoció por primera vez: «Pero no estás en la lista». Siempre se le había quedado grabado, pero dada su identidad especial, probablemente algo estaba mal. «Estás mintiendo». La cara de Peggy se volvió fría de repente. «Estás ocultando algo». Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tom no se había dado cuenta de que la joven tenía un claro sentido de lo que estaba pasando. «Te estoy ocultando algo, pero luego hablaré con tu padre sobre ello, tanto si quieres entrar en Hogwarts como si no». Por supuesto, Tom no diría lo que realmente estaba pensando en ese momento, pero tenía algo que decirle a solas al señor Grossman. «Está bien», Peggy no insistió. «¿Qué quisiste decir cuando dijiste que soy una bruja por nacimiento?» Tom pensó que tenía razón al interpretarlo de esa manera. Todas las brujas en el mundo mágico nacían con el don, ya fueran sus padres magos o no. Por supuesto, si los padres eran magos, las probabilidades de que el niño fuera un mago eran mucho mayores, pero no era algo absoluto, ya que los Squibs nacían en familias de magos pero no tenían talento mágico. En términos científicos, el talento mágico es probablemente un gen recesivo extremadamente raro, un poco como los guisantes de Mendel, tallos largos y tallos cortos, pero cientos de veces más complicado. Podría ser que un mago tenga un gen especial en su cuerpo que le permita segregar un aminoácido mágico o algo que le permita hacer magia. Por supuesto, todo esto es solo ciencia ficción. La magia es el lado místico de las cosas, pero tal vez tenga algo que ver con la genética. Peggy hizo una mueca cuando Tom respondió afirmativamente.
He escuchado eso 1.000.000 de veces desde que era niño, sus profesores dicen que es una pintora natural, científica, actriz, lo que sea, explicó Grossman a su hija. Una joven de buen carácter, Tom se dio cuenta de que había otra razón por la que la profesora McGonagall lo había enviado. Peggy parecía desinteresada en el mundo mágico y no quería realmente cambiar su situación actual. Bueno, nos saltearemos el tema de las brujas de nacimiento. ¿Puedo preguntar qué se les ofrece a sus estudiantes al graduarse? Ir a Hogwarts a estudiar magia retrasará mis estudios. Los graduados de Hogwarts tienen una amplia gama de carreras, el Ministerio de Magia y varios campos de autoridad están llenos de personas que se graduaron en Hogwarts, el mundo mágico británico todavía está dominado por graduados de Hogwarts, y aunque puede haber otras rutas hacia el éxito mágico, estos magos son generalmente inferiores a los graduados de Hogwarts. Los niños con talento mágico nacidos en las Islas Británicas e Irlanda son admitidos en Hogwarts. Sin embargo, las otras dos de las 3 escuelas de magia europeas no son tan educadas, ya que tanto Beauxbatons como Durmstrang tienen barreras de entrada y aquellos que no son aceptados tienen que encontrar otras formas de aprender magia. Escuelas pequeñas y sin nombre o escuelas privadas dirigidas por otros magos, etc. Sí, además de las 11 escuelas de magia que hay en todo el mundo, también hay escuelas de magia más pequeñas e instituciones educativas. Las 11 escuelas prestigiosas están registradas en la Federación Internacional de Magos, mientras que las instituciones más pequeñas aparecen y desaparecen, son difíciles de rastrear, rara vez están registradas ante las autoridades correspondientes y no se garantiza que ofrezcan una educación de calidad. Hay muchos menos países con escuelas de magia que países sin ellas, por lo que la mayoría de los magos de la mayoría de los países optan por aprender por su cuenta en casa o por realizar cursos por correspondencia. Estos magos son inherentemente inferiores a los graduados de escuelas prestigiosas como Hogwarts. Así que, en realidad, un estudiante de Hogwarts es aproximadamente el equivalente a un graduado de Harvard en el mundo Muggle. Esa charla suena como el calibre de admisión de una escuela de mala calidad, dijo Peggy, mirando más abajo en el mundo mágico. ¿Cuánto les pagan a sus graduados? En este punto, Tom estaba realmente agradecido por la codicia de los goblins, nuevamente a 50 galeones al mes, según el tipo de cambio óptimo. Los graduados de Hogwarts cobrarían 250 libras al mes al mejor tipo de cambio oficial. Tom habría tenido que recurrir a la teoría del silencio para convencer a la gente de que se inscribiera. Pero no con Gringotts involucrado, nuestros graduados de Hogwarts estaban ganando media libra de oro al mes. Sonaba mucho mejor. Por supuesto, existía una alta probabilidad de que los recién graduados no pudieran ganar un salario mensual de 50 galones. Sin mencionar que fue bastante impactante ver a un graduado ganando unos cientos de gramos de oro al mes. Peggy y su padre estaban estupefactos. Parecía que el mundo mágico estaba bien. El mundo mágico no se trata de dinero, se trata de poder controlar realmente tu propio destino una vez que aprendes magia, y se trata de la comodidad de la vida, como. Tom vertió el último trozo de chocolate sobre la mesa y con un hechizo limpiador la limpió. Al menos no tendrás que limpiar. Al escuchar a Tom decir eso y ver la magia con sus propios ojos, las pupilas de Peggy se dilataron por un momento. Ella guardó silencio por un momento. ¿Es cierto que puedes controlar tu propio destino? ¿Seré yo quien se encargue de mi mundo a partir de ahora? Tom instintivamente sintió que algo andaba mal, pero asintió de todos modos. La escuela tiene una beca para estudiantes de familias muggles, dijo Tom, extendiendo la pequeña bolsa de dinero, pero puede que no sea suficiente, necesitarás tener algo de oro para cambiar, si no quieres usar libros de texto de segunda mano y túnicas viejas. Gringotts tiene una tarifa especial para estudiantes para cambiar por galeones, así que no te la pierdas, es un beneficio para los estudiantes. Mirando al padre y a la hija en silencio, Tom no tenía prisa, simplemente los observó en silencio, esperando sus respuestas. Pronto Peggy tomó su decisión. Quiero ver el mundo mágico. No fue el supuesto oro lo que impresionó a Peggy, sino la frase control del destino. En su mente, nada era más importante que ella misma, y era tentador tener el control de su propio destino. Por eso quería ver el llamado mundo mágico. Entonces terminó su chocolate caliente, se levantó y se dirigió a las escaleras, cuando de repente recordó algo. Por cierto, hay un gato muerto en la piscina de afuera. Tanto Tom como el señor Grossman se quedaron congelados por un momento. No, Tom salvó al gato cuando entró aquí, dijo el señor Grossman sacudiendo la cabeza. Se oyó un maullido y el gato naranja grande entró desde la sala de estar.
Tom le dio una golosina y el gato naranja grande estaba feliz, frotando su cabeza contra la pernera del pantalón del señor Grossman. Oh, Peggy se paró en las escaleras y asintió. Recuerda enviarlo afuera, los gatos callejeros no están limpios, atraerán pulgas. Luego subió las escaleras para cambiarse de ropa. Tom la miró con los ojos negros como un abismo. El señor Grossman sacudió la cabeza y suspiró, mirando la lluvia torrencial y al gato anaranjado, y se sintió impotente. Como a su hija no le gustaba, no podía quedarse con el gato y decidió deshacerse de él cuando dejó de llover. Pero podría darle una buena comida antes de dejarlo ir. Peggy se cambió de ropa. Esta vez sacó el vestido que solo usó para la entrega de premios. Llevaba un vestido rojo y su propio collar de perlas. Por supuesto, también eran imprescindibles las medias negras y los tacones. Después de haber sido cuidadosamente peinada, la pequeña Peggy tiene una belleza que sus compañeras nunca tuvieron. Voló como una alondra hacia su padre y le permitió cepillarle el cabello. El señor Grossman peinó suavemente el cabello castaño de Peggy y luego lo ató hacia atrás con una cinta blanca. No hagas esperar demasiado a Tom, papá, dijo Peggy. No lo haré, dijo el señor Grossman. El constante golpeteo de los dedos de los pies en el suelo mostraba la impaciencia que Peggy sentía por dentro. La joven que antes no había querido lidiar con Hogwarts, ahora no quería esperar ni un segundo. El señor Grossman arregló el cabello de su hija y se puso su propio abrigo. Luego llevó a su hija y a Tom al aeropuerto, donde debían tomar el vuelo más cercano a Londres. Cuando llegaron al aeropuerto, la lluvia había parado. Mientras el señor Grossman compraba hamburguesas para los dos jóvenes, Peggy se sentó junto a Tom y le preguntó: «Entonces, ¿qué se puede lograr con la magia?» Tom miró de reojo a la joven de rojo. «La magia puede hacer casi cualquier cosa. ¿Incluso volver de entre los muertos?», dijo Peggy. «Sí, sí puedes encontrar la piedra de la resurrección», dijo Tom. «¿Una piedra de resurrección?». Los ojos de Peggy brillaron con anhelo, pero pronto eso se vio eclipsado por una mirada de duda. Tom le contó a Peggy la leyenda de los tres hermanos Peverell, pero antes de que pudiera llegar al final de la historia, el señor Grossman regresó con 3 bolsas de papel. «¿De qué están hablando?», preguntó el señor Grossman después de sentarse. «Los 3 artefactos sagrados del mundo mágico». Tom tomó la bolsa de papel y sacó la hamburguesa. El señor Grossman había sido lo suficientemente generoso como para comprar no solo hamburguesas, sino también un montón de nuggets de pollo, aros de cebolla y otros bocadillos pequeños. «Peggy, si tuvieras que elegir, ¿qué artefacto sagrado te gustaría tener?», preguntó Tom de repente. «¿Puedo elegir solo una? Ya que no puedo tenerlas todas, espero que sea la piedra de la resurrección. Así podré ver a mi madre», dijo Peggy. Ante esas palabras, los movimientos del señor Grossman se congelaron y Tom dejó de masticar mientras tragaba su hamburguesa. La piedra de la resurrección en realidad no puede resucitar a los muertos. Tenlo en cuenta. Peggy simplemente sonrió levemente y lo ignoró, concentrándose en comer su hamburguesa en pequeños bocados. Si ella tuviera la varita antigua, los 2 artefactos sagrados restantes serían suyos tarde o temprano, ¿no es así? Pronto el tema de las reliquias de la muerte quedó fuera de la mesa. Peggy siguió haciendo preguntas, absorbiendo como una esponja mucho conocimiento sobre el mundo mágico de Tom. Pronto llegaron al caldero chorreante. «Cuenta 3 ladrillos hasta el cubo de basura, cuenta 2 más hasta el otro lado y golpea tu varita 3 veces», dijo Tom. «Espera, ¿qué pasa si alguien mueve este bote de basura?», preguntó Peggy de repente. El bote de basura del caldero chorreante se puede usar como coordenada para localizar ese ladrillo especial, pero ¿qué pasaría si un día alguien moviera el bote de basura? Peggy miró al señor Grossman con ojos expectantes y el señor Grossman no pudo resistirse, así que se acercó y movió el bote de basura unos pasos. Pero cuando lo dejó en el suelo, ocurrió una escena mágica. El bote de basura regresó lentamente a su posición original. Muchos magos jóvenes han hecho esta broma. De repente, una voz se escuchó detrás de ellos. Era el viejo Tom, el dueño del caldero chorreante. Tom y el señor Grossman. Peggy. Tom se apresuró a abrir el pasaje al callejón Diagon, presentando el mundo mágico a los Grossman. El fresco, misterioso y bullicioso callejón Diagon se presentó ante sus ojos en su totalidad. «Vamos, vayamos primero a Gringotts por dinero, espero que hayas traído suficiente oro», dijo Tom. El señor Grossman tenía 2 empresas de construcción y era un hombre adinerado. Intercambiaron el dinero y los 3 fueron directamente a la tienda de varitas de Ollivander, como quería Peggy.
El señor Ollivander tomó las medidas físicas de Peggy y luego escogió algunas varitas, pero Peggy parecía ser muy exigente y probó cientos de varitas seguidas sin encontrar una que funcionara para ella. Al final, una varita hecha de saúco, plumas de fénix y de 30 centímetros de largo apenas pasó la prueba. Pero el señor Ollivander todavía no estaba muy contento con ella. Extraño, muy extraño, nunca había visto algo así. El señor Ollivander también estaba confundido. Según los datos de esta chica, ya debería haberle encontrado una varita. ¿Se había equivocado? Esto nunca había sucedido antes, ni siquiera Harry Potter había probado tantas varitas. Pero, en cualquier caso, Peggy había encontrado una varita que le venía bien, aunque al señor Ollivander le parecía que la varita apenas pasaba. Después fueron de compras al Callejón Diagon, donde compraron toda una serie de libros de texto, luego material de oficina y, sobre todo, las túnicas de la señora Malkin, que allí eligió una docena de túnicas. Tom pensó que el señor Grossman no podría arreglárselas durante los próximos 7 años, parecía que Peggy había aceptado ir a Hogwarts. Al final, la misión de orientación de Tom se completó con éxito. Antes de irse, el señor Grossman le preguntó a Tom: «Entonces, ¿qué estás ocultando? Tienes que venir a la escuela, porque a medida que me hago mayor, la magia en los magos jóvenes se vuelve cada vez más difícil de controlar, y eventualmente causará un desastre», le susurró Tom, «pero sería demasiado amenazante decir eso desde el principio, y no quiero hacerlo». Después de que Tom se despidió de los Grossman, vio a alguien inesperado en el Callejón Diagon: Severus Snape. Snape era un hombre al que difícilmente se podría imaginar en el Callejón Diagon. Debido a su temperamento, la gente siempre pensó que estaría en un lugar como el Callejón Nocturne, no en un lugar soleado como el Callejón Diagon. Pero cuando apareció, solo entonces la gente pensó: «Oh, sí, es el jefe de la casa Slytherin en Hogwarts y el maestro de pociones». Pero es cierto, Snape rara vez va al Callejón Diagon, y la razón es simple. La mayoría de los materiales para pociones que se venden allí son tan comunes que Snape tendría que ir al Callejón Nocturne para encontrar los que necesita, y no siempre es capaz de encontrarlos. Hay muchos ingredientes raros para pociones que no son tan fáciles de conseguir, como la corteza del árbol de la serpiente africana, que es el ingrediente principal de una poción. Su presencia aquí hoy tenía un único motivo: conseguir dinero. Snape podía solucionar la mayoría de sus problemas a través del mercado negro y sus conocidos, vendiendo pociones y comprando materias primas, pero para conseguir su dinero tenía que ir al Callejón Diagon, porque Gringotts era el único banco mágico en el Reino Unido, y no había otro, y Gringotts actualmente no tenía presencia en Internet. Aún así, a Snape se le cortó la respiración al ver el rostro familiar de Tom. No quería tratar con esos pequeños magos fuera de la escuela, pero para su desgracia, Tom se había acercado a él. «Hola, profesor», saludó Tom. «Hola», saludó Snape. «Profesor, ¿qué le trae hoy al Callejón Diagon?», preguntó Tom. «No es asunto tuyo». El profesor Snape se estaba impacientando. «Todos tienen su trabajo, Yodel. Si yo fuera tú, me suscribiría a algunas revistas de investigación y me mantendría al día con los últimos avances mágicos». El interés de Tom se despertó. ¿Revistas de investigación? Ante la llegada de Tom y sus preguntas, Snape se irritó, pero aún así respondió: «Hay revistas de investigación en el mundo mágico, los magos publican sus hallazgos en ellas de vez en cuando. Recientemente Magic Reviews Advanced están hablando de la poción matalobos de Damocles. Yodel, incluso si sabes algo sobre investigación de vanguardia en magia, sabrás de esta noticia de última hora. Tomás. Profesor, solo soy un joven mago en mi primer año. ¿No es demasiado pedir que lea estos artículos de vanguardia?». Pero por las palabras de Snape, Tom pudo ver que el mundo mágico no era estático, tenían sus propias revistas académicas, al igual que los Muggles, donde los mejores magos del mundo publicaban sus trabajos. Pero lo más probable, pensó Tom, es que esas revistas no fueran mensuales, sino quizás semestrales o anuales. En cuanto a la poción de hombre lobo, era una poción mágica que mantenía cuerdos a los hombres lobo durante la luna llena, pero no podía curarlos. La comunidad de hombres lobo es discriminada porque, a pesar de lo inofensivos que son, se vuelven hombres lobo desquiciados en la luna llena. Una vez mordidos por un hombre lobo, se transforman, sin excepción. No es de extrañar que la comunidad mágica discrimine a los hombres lobo, nadie quiere ser la próxima víctima de la maldición. En consecuencia, los hombres lobo tenían dificultades para encontrar trabajo y vivían en la pobreza. Lupin, como miembro de la Orden del Fénix, estaba en graves apuros, por no hablar de otros hombres lobo.
Dumbledore, tan tolerante como era, tuvo que esperar hasta que Snape pudiera preparar una poción de matalobos antes de contratar a Lupin como profesor. La pobreza y la desesperación por el futuro hicieron que los hombres lobo se descarriaran con facilidad. Estos hombres lobo descarriados empañaron aún más la reputación de la comunidad de hombres lobo, creando así un ciclo de discriminación, delincuencia y más hombres lobo discriminados. Los hombres lobo son para el mundo mágico lo que los negros son para los Ansar, excepto que el mundo mágico no es tan políticamente correcto y el Ministerio de Magia solo emplea unos pocos hombres lobo de manera simbólica, como señal de justicia. La poción matalobos tiene el potencial de aliviar la incómoda situación actual de los hombres lobo. Por supuesto, la ruptura entre los dos grupos tardará en sanar. Al menos un año después de la elaboración de la poción matalobos, Lupin seguía siendo objeto de quejas cuando se reveló su identidad y se fue. Profesor, si es posible, ¿necesita alguna ayuda? Los domingos siempre estoy libre. Snape le dirigió a Tom una mirada despectiva. Las pociones de matalobos son extremadamente difíciles de hacer, y soy el único en Hogwarts que puede hacerlas. Pero tiene algunos pasos que son mecánicamente repetitivos, pero debes hacerlos a mano, así que puedes intentarlo. Pero si no cumples con los requisitos, desaparecerás ante mis ojos. Este fue un acuerdo tácito. Entonces Tom siguió a Snape de regreso a The Spinner, la casa de Snape. Los alrededores de The Spinner eran difíciles. Había un pequeño río cerca, pero a diferencia del río en el que se podía pescar cerca de la casa de Hermione, este río estaba lleno de manchas de basura y un hedor emanaba de las pilas de basura en las orillas. Una enorme chimenea se alzaba sobre el molino abandonado, y a su sombra un zorro esqueleto buscaba restos de comida entre la basura. De repente se escuchó un estallido en el aire y Snape, con su pelaje feroz, arrastró a Tom hasta el borde de la orilla del río, enviando al zorro a toda velocidad hacia la maleza. Snape condujo a Tom alrededor de una vieja valla, por un camino desierto entre hileras de casas de ladrillo desmoronadas, y gradualmente se abrieron paso hacia el laberinto de edificios desolados, hasta que llegaron a la casa de Snape. Snape abrió la puerta y dejó entrar a Tom a la casa. Tom atravesó una pequeña sala de estar, llena de estanterías que daban a todas las paredes y, además de las estanterías, había un viejo sofá destartalado, sillones viejos y una mesa inestable. La única fuente de luz era la luz de las velas que caían del techo. Era difícil imaginar que esta era la casa de Snape, el profesor de pociones. Snape recibía casi el salario más alto de Hogwarts, ganaba mucho dinero extra y, sin embargo, vivía en un lugar tan modesto. Para ser honesto, las condiciones de vida, comparadas con las de James en Godric's Hollow, sin más preámbulos, todos son lágrimas. Cualquiera que esté dispuesto a enamorarse de una casa en The Spinner debe estar loco. A Snape no parecía importarle lo que pensara Tom, dio vuelta a algo y un estante se abrió, revelando un taller. No es mucho, pero es suficiente para hacer algunos trabajos de preparación. Snape entró y encendió las velas del interior. El interior era mucho más espacioso que la sala de estar, y un poco más organizado. Una mesa grande en el centro de la habitación, con algunos equipos para hacer pociones sobre ella, y botellas y frascos en estantes alrededor. Snape entró primero a su sala de pociones y luego le hizo un gesto a Tom para que lo siguiera. Sacó varios frascos y un cofre. También le dijo a Tom que preparara el caldero, las botellas de vidrio y otros instrumentos. El cofre se abrió de forma escalonada, con varias capas de cofres pequeños apilados uno sobre otro, cada uno con docenas de compartimentos. De algunos de los compartimentos salía una niebla blanca, como si algunas de las pociones requirieran condiciones especiales de almacenamiento. El pecho de Snape debió haber estado bajo un encantamiento de extensión indetectable, ya que sacó un gran puñado de rosas frescas. Por supuesto, las rosas en manos de los maestros de pociones no eran exactamente las mismas que las que usaba la gente común. Se arrancan las espinas de estas rosas, luego se secan con los pétalos, se muelen hasta convertirlos en polvo y se extrae el aceite esencial con aceite de ricino, dijo Snape. Los pétalos y las espinas de las rosas se pueden utilizar para elaborar remedios de belleza, perfumes y algunas pociones de amor. Su extracto, el aceite de rosas, también se podría utilizar para elaborar pociones mágicas, pero no sabía cómo se utilizaría en una poción de matalobos. Tom hizo lo que le dijeron, primero quitó las espinas de las rosas con guantes y luego las horneó con los pétalos que había recolectado. Después de que se secaron, Tom las puso en un mortero y las molió hasta convertirlas en polvo.
Todo el tiempo, Snape permaneció detrás de él con el ceño fruncido, haciendo muecas si Tom se deformaba, y cuando terminó, se acercó y echó un buen vistazo al polvo que Tom había molido. El secado no es tan malo, las espinas están completamente secas. Pero la próxima vez, recuerda quitar los pétalos del camino, algunos se estaban pegando. Pero el molido no es suficiente y debería ser más fino. Tom siguió trabajando y mientras lo hacía preguntó: «Profesor, ¿por qué no usamos magia para estas tareas repetitivas?» Snape miró a Tom como si estuviera mirando a un idiota y lo ignoró. Era una pregunta demasiado simple para que pudiera explicarla. Si pudiera reemplazarse por magia, entonces ¿por qué estás aquí, Tom? Durante la segunda molienda, Snape no se quedó de brazos cruzados, sino que comenzó a preparar la poción él mismo. Picó rápidamente la raíz de narciso y la flor de luna, luego añadió la infusión de ajenjo. Un vapor azul claro se elevó del caldero tan pronto como se agregaron los ingredientes, pero tardó unos momentos en convertirse en un líquido azul verdoso homogéneo. Este era el estado ideal para una poción que hierve a fuego lento. Luego, Snape presionó los frijoles somnolientos con su cortaplumas de plata, exprimió el jugo de ellos y vertió el residuo en el caldero con la raíz de valeriana, momento en el cual el color del líquido en el caldero cambió de marrón oscuro a púrpura oscuro. Entonces llegó el momento de trabajar duro. Naturalmente, Snape centró su atención en Tom. Tom molió el polvo una vez más y lo aprobó. Después de obtener la aprobación de Snape, le pidió a Tom que hiciera una botella de aceite de rosas. Sostuvo el aceite sobre la llama de la vela por un rato, sacó el corcho y lo olió. El aceite es satisfactorio. Ahora ve y revuelve la poción en sentido antihorario hasta que esté transparente como el agua, y si la revuelves mal, estarás listo para continuar. Entonces Tom volvió a revolver la poción. Y entonces Tom volvió a remover la poción hasta que quedó tan clara como el agua. Para entonces, Snape casi había terminado de preparar el resto de la poción. Echó un vistazo a los preparativos de Tom y asintió. Tom había sido de gran ayuda y, sin él, la preparación de la poción se habría retrasado al menos medio día y Snape habría tenido que quedarse despierto toda la noche. Luego se mezclaron las pociones y los polvos, y con un rápido movimiento de su varita, el líquido pronto comenzó a arremolinarse en el caldero, mientras brillaba con una neblina de luz de luna. Snape miró el estado de la poción y asintió con satisfacción al ver que no era muy diferente de lo que estaba escrito en el papel. Como era su costumbre, la primera vez que reproducía una poción, seguía exactamente el procedimiento que estaba escrito en el papel. Pero luego Snape tuvo que hacer sus propias optimizaciones, un hábito que tenía desde que era estudiante. Tom tenía una pequeña pregunta en mente, y al ver que Snape parecía estar de buen humor, preguntó: «Profesor, ¿cómo se mezclan los ingredientes para las pociones? ¿Cómo es posible que esa combinación de ingredientes pueda mantener cuerdo a un hombre lobo durante la luna llena?» «Yodel, este no es un tema que debas estudiar. La investigación sobre los materiales para pociones y la mejora de las fórmulas son los objetivos de los estudiantes de séptimo grado y después de la graduación». Snape se puso serio. Cada rama de la magia es tan vasta y profunda que a menudo requiere toda una vida de esfuerzo. Si sigues interesado en las pociones después de tu quinto año, vuelve y estudia el razonamiento que hay detrás de ellas. ¿Sabes cómo medir las calificaciones de un maestro de pociones? No se trata de cuántas pociones puede crear, o qué puede hacer para mejorar las existentes, eso es algo de lo que debemos preocuparnos los magos como yo, siempre que pueda seguir una receta y hacer todas las pociones mencionadas en la clase de pociones, es un maestro de pociones. La vida de un hombre es corta y solo puede concentrarse en una cosa. Snape parecía estar de muy buen humor, así que pronunció un discurso sin precedentes. Cuando terminó, Snape miró el caldero de pociones. Y entonces es hora de esperar. Snape anunció que había terminado por ese día y que enviaría una carta la próxima vez que necesitara a Tom. Luego lo despidió. Tom salió de la habitación sintiéndose un poco cansado, pero la recompensa no fue pequeña. Vio que su barra de experiencia en pociones había subido enormemente, aproximadamente 3 veces lo que había ganado en clase. Pensó que tendría que encontrar una manera de tomar un tren de regreso a Londres, pero en lugar de eso vio a Snape salir de la habitación con una expresión inexpresiva en su rostro. «Tomás. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre». Para su sorpresa, Snape lo llevó de regreso al caldero chorreante a la aparición. Esto no era algo que Snape hubiera podido hacer, pero Snape no le dijo nada a Tom y atravesó las puertas de Gringotts. Ese día había venido a cobrar su dinero. La vida de Tom volvió a la normalidad.
Después de un largo rato, abrió de nuevo el polvoriento diario, esta vez para sacarle algo horrible. «¿Has vuelto?», dijo el diario. «He vuelto», dijo Tom. «No pensé que habías vuelto», dijo el diario. «Me tomó mucho tiempo». «Necesitaba tiempo para digerir tus comentarios», dijo Tom. Diario. ... Creo que tienes razón. Tom continuó escribiendo en el diario, tenía la intención de comportarse como un sinvergüenza, engañar a Ridley para que confiara en él, luego drenar todo el conocimiento del diario y finalmente enviárselo a Merlin cuando Ridley estuviera vacío de conocimiento. Por supuesto, Tom era una escoria y Ridley era un señor del mar. Este Horrocrux de Ridley tiene al menos una vida en sus manos, si no más. La familia de su padre, la familia de su tío, se podría decir que está tomando venganza por los muertos. Final de capítulo.